presentación que yo voy a hacer va a ser una presentación muy rápida, con un planteamiento polémico, o sea que estoy abierto, o estamos abiertos a críticas, a planteamientos de debate, y como estamos en un aula, como su propio nombre indica, yo creo que estamos a tiempo para parar, discutir, interpelar y todas estas cuestiones que yo creo que son las cuestiones importantes. A mí me parece, para hacer un resumen muy rápido e ir rápidamente a las cuestiones importantes, que en la Cañada Real Galiana se reúnen dos condiciones que a mí me parecen claves. Una es una necesidad social importante, como se acaba de decir, 40.000 personas que ocupan un espacio que por sus circunstancias pues es un espacio pues accesible de alguna manera, un espacio que ha perdido un uso, que era un uso tradicional, el de las vías pecuarias, el de la trashumancia, el del ganado, el del paso del ganado. Y en segundo lugar, pásale a la presentación. Y en segundo lugar, el tema de un patrimonio público como es el de las Cañadas Reales Galianas, o las Cañadas Reales en general, que es un patrimonio que se ha conservado hasta nuestros días, prácticamente desde del medievo, ¿no? Ya sabéis que Alfonso X el Sabio fue el que estableció la primera... estás pasándolo sin que... el que estableció un poco la mesta y la organización de todo el sistema territorial de las cañadas. Por lo tanto, yo creo que es, ahora que tanto valoramos en nuestro país, y somos quizás una pequeña potencia en el tema de la conservación del patrimonio, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que es importante que se entienda por patrimonio no solo la Catedral de Burgos o la Virgen de Covadonga o todo este tipo de cosas, sino que además el territorio y el paisaje, que es un valor indiscutible de nuestra sociedad, pues también entre a formar parte de esa idea de patrimonio. Y yo creo que las cañadas en general pues forman parte de un patrimonio territorial y de un paisaje absolutamente fundamental en nuestro país. Por lo tanto, en el ámbito de la Cañada Real Galiana, dentro de la Comunidad de Madrid, se reúnen esas dos condiciones que son, desde algún punto de vista, incompatibles y desde otro punto de vista compatibles. Ese es un poco el reto al que nos estamos enfrentando, ¿no? Tienes que ir más atrás. Más atrás. Más atrás. Bueno, un poco más atrás. Bueno, esta es una imagen que pongo siempre cuando hablamos de las cañadas, que es, puede ser desde una piel de hipopótamo, a escala grande, pero en realidad es una vista aérea de la sabana africana, ¿no? Ya sabéis que los herbívoros se movían en el territorio buscando pastos, buscando agua, con una serie de movimientos, y esto ha dejado reflejado en el territorio de la sabana pues una serie de caminos, De hecho se ve ahí en la esquina pues algunos animales aquí, en esta parte de aquí. Y bueno, pues yo planteo un poco teóricamente de que realmente las vías pecuarias o las vías de ganado o las vías de transhumancia son el origen de toda la organización territorial del mundo, ¿no? Puesto que los cazadores iban detrás de estas manadas de herbívoros, que tenían una carne, como sabemos, suculenta, y esto pues creaban sus campamentos para colocar los lugares donde era más posible cazarlos, etcétera, etcétera, y a lo largo de toda la historia de la humanidad pues se ha ido creando una red cuyo origen son las vías pecuarias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una referencia importante en toda esa arqueología del paisaje y del territorio son las vías pecuarias, ¿no? Paso a la siguiente. Aquí tenemos una imagen con poco más de detalle de esos movimientos de herbívoros creando esos caminos, buscando los mejores lugares para alimentarse. Paso a la siguiente. A lo largo de estas redes se van creando los pequeños poblados, ¿no? Estas son ya cabañas de alguna tribu que maneja los Masái, todas estas sociedades pastoriles que siguen sobreviviendo en la mayoría de nuestros territorios. Sigue el paso a la siguiente. Y esta es una cañada española, esta es la zona de Soria, y es un territorio que es difícil de distinguir, ¿no?
es un territorio delimitado, incluso jurídicamente, etcétera. Y es un territorio que es muy interesante porque a la vez que es vía de movimiento de ganado, y pecuario quiere decir dinero, es la manifestación más antigua de riqueza. El que tenía más ganado era la persona más rica, ¿no? Como demuestran los masáis, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que es interesante también es que las vías de trashumancia o las cañadas eran ejes lineales de pasto, o sea que servían para que ese movimiento de ganados pudiera alimentarse en el camino, ¿no? Por lo tanto, incluso hoy ecológicamente, y así lo estamos discutiendo con una serie de ecologistas, de un gran especialista en transhumancia que es el profesor Antonio Gómez Sal de la Universidad de Alcalá, pues las cañadas son también las primeras vías ecológicas que se plantean en el territorio, ¿no? Relacionan territorios norte y sur, montaña con valle, zonas de agua con zonas de secano, agostaderos con invernaderos, todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, creo que hoy, con la reivindicación del mundo ecológico incorporado al territorio y a la arquitectura, pues nos parece que también es un elemento muy importante a reivindicar. Pasa a la siguiente. Bueno, esta es una red esquemática de la potencia que tienen las llamadas 8 o 10 cañadas reales en nuestro país, ¿no? Con la relación entre el sistema ibérico en la parte norte y el Sierra Morena y la parte del sur como sistemas de pasto que todavía mantienen esa identidad de zonas de concentración vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, entramos en el tema que nos ocupa, ¿no? Que es el territorio de la Cañada Real Galiana en su tramo dentro de Madrid, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, esta es una foto que también siempre me gusta poner porque es, como veis, la Puerta de Alcalá, la Castellana, el eje norte-sur de Madrid, que es una cañada también. No es una cañada real, es una cañada un poco de otra dimensión. Y, como sabéis, la Mesta pues reivindica con razón todos los años el derecho a pasar por esa cañada, incluso simbólicamente una vez al año, ¿no? Y aquí tenemos esta vista insólita, ¿no? El que se mezcla una visión muy urbana con una visión pastoril, que es un poco la reivindicación que de alguna manera empezamos a plantear también en nuestras discusiones, ¿no? Que es esa idea de que la ciudad no tiene por qué ser algo que elimine toda la tradición, digamos, rural, la tradición natural, la tradición ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, estos son dos esquemas muy rápidos de Madrid, ¿no? De toda la ecología, para ver un poco en qué localización está la cañada, y voy a pasar para que pase a la siguiente. Aquí tenemos un plano que hizo la Comunidad de Madrid hace bastante tiempo, no cuando estaba Esperancita, creo que antes, y se ve muy claramente la traza de la Cañada Real Galiana, ¿no? Estas son en rojo todas las cañadas conservadas y reconocidas por la Comunidad de Madrid, ¿no? Que tiene la competencia de vigilar y organizar este territorio, ¿no? Y proteger este territorio. Y la Cañada Real Galiana es esta de aquí, ¿no? Pinto, sigue por aquí, Rivas Vacía Madrid, Coslada, y luego pasa este problema del eje de la carretera de Barcelona y de Avenida América, pasa el Jarama y ya sigue por aquí, por encima de la base de Torrejón, y ya entra a Soria, ¿no? El tramo que nosotros estamos trabajando y estudiando es este tramo aproximadamente aquí, son 14 kilómetros entre Coslada y aproximadamente el Manzanares con Valdemín Gómez, más o menos por aquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la traza de la cañada es una traza histórica, está aquí antes de que existiera Madrid y otras muchas más cosas, ¿no? Y creo que es muy importante el entender que esa traza tiene una razón histórica, una razón ecológica, una razón territorial que también hay que mantener, ¿no? No vale eso de decir, bueno, esto que ha sido típico del urbanismo, decir, bueno, quitamos la cañada y la ponemos en otro sitio, ¿no? Porque el movimiento, las líneas, las trazas tienen su sentido, ¿no? Y yo creo que el problema debe ser un poco al revés. De hecho, la Castellana es una cañada y la Castellana sigue ahí, ¿no? Este es un poco un planteamiento que nos gustaría discutir y plantear. Sigue adelante.
Junto a ello, bueno, pues una de las razones interesantes que tiene el territorio suroeste de Madrid y concretamente el territorio por donde pasa la Cañada es este paisaje. Este paisaje también forma parte de la cultura de la vanguardia de los años 30 en nuestro país. Este es un paisaje muy conocido, está en el Museo Reina Sofía. Es un paisaje de Alberto Sánchez, exilado a Moscú, que reivindicó en los años 30 que este paisaje tenía que entrar a formar parte de la pintura nacional, ¿no? Hasta ese momento pues Sorolla pintaba las playas de Valencia, otro pintaba la sierra, pero este paisaje árido, duro, arisco y tal, no había entrado a formar parte de la pintura hasta que estas vanguardias, entre las que estaba Alberto Sánchez y otras personas como Miguel Hernández, la escuela llamada de Vallecas y la escuela de Madrid, pues forma parte, ¿no? Por lo tanto, entender un poco el patrimonio que significa el territorio, ¿no? Frente a esa idea que se ha planteado algo por el grupo Bloque, ¿no? De que la ciudad se va transformando y va dejando fuera todo lo que ha sido su historia, su territorio, su paisaje, ¿no? Yo creo que el nuevo urbanismo que planteamos y que reivindicamos debe recoger la tradición de sedimentación histórica que significa el paisaje y el territorio, y se puede hacer muy buena arquitectura con este paisaje frente a esa especie de erosión y destrucción de todo lo existente, como ha significado los PAUs, ¿no? Y para no dejar nada, ¿no? Pasa a la siguiente. Fijaros, esto es una imagen de la misma zona más o menos donde Alberto pintaría este paisaje sacado del Google, ¿no? Solamente hay que mirar en el Google, pasearse en ese territorio y encuentras cosas impresionantes como esta, ¿no? Muchísimas, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Con esas especies de pequeños cerrillos formados por piedras para precisamente el secano poder cultivar sin encontrar las piedras, ¿no? Pero va formando un territorio que tiene una historia impresionante y que son una serie de señores trabajando en condiciones enormemente duras, pero creando un territorio que tiene muchísimo más interés que todas estas constructoras haciendo PAUs, bulldozers, grúas, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa a la siguiente. Al lado de eso hay otro territorio artificial también enormemente importante e interesante. Es Valdemín-Gómez. Valdemín-Gómez funciona, pasa a la siguiente, con esta técnica norteamericana que son los landfills, ¿no? Los landfills son cerros artificiales que se llenan de basura, se sellan, se tapan con una serie de arcillas y a esperar que exploten, ¿no? Porque normalmente hay algunas técnicas para ir sacando metano y tal. Que yo sepa, Gallardón no se ha preocupado demasiado del metano. La realidad es que en este lugar, por circunstancias, no sabemos por qué, cómo se ha ido convirtiendo Valdemín-Gómez en el gran vertedero de una ciudad de casi 3 millones y medio, 4 millones, porque Valdemín-Gómez va mucha basura de muchos sitios, ¿no? Evidentemente esto genera un impacto enorme en el territorio que hay que estudiar y que además implica que pues muchos PAUs de los que habéis hablado en estos momentos por la normativa europea no podrían existir, ¿no? De hecho la gente se queja de que empieza a haber cánceres, de que no pueden poner la ropa a tender, etcétera, etcétera, porque están en los radios de seguridad que un vertedero de estas características no puede existir. Por lo tanto, otra razón por la que hay que incorporar el tema territorial a esta zona, ¿no? Pasa a la siguiente.